momentos. Te damos gloria y honra a Dios en estos momentos que venimos delante de ti por el Señor Jesucristo, por amor a Él, porque Él es nuestro Señor, nuestro libertador, quien nos ha rescatado de la oscuridad, de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz de Jesucristo. Padre, hemos venido delante de ti en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Y reconocemos, Señor, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero también reconocemos que es en ese poderoso nombre que nos has hecho levantar sobre la roca. Nos has hecho, Señor, una nación, un pueblo adquirido por precio de sangre, por la sangre preciosa, valiosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios, confesamos nuestros pecados delante de ti. Sabemos, Señor, que todos los días, a cada instante, nuestro corazón es engañoso, es mentiroso y nos lleva a pensar cosas, Señor, que no son tu realidad. Ayúdanos, Dios, a pensar en tu verdad, a pensar en lo que has establecido como iglesia, para vivir eternamente agradecidos por el sacrificio, la obra redentora de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos en estos momentos. Amén, amén. Qué bendición, hermanos, pueden tomar asientos. En este día es un gozo para mí continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Marcos. Marcos capítulo 3, ahí estamos estudiando este precioso libro acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la persona Jesús encarnado aquí en la tierra y cómo fue inmediatamente el autor de Marcos a llevarnos a la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para que veamos que Él es el Rey ungido, el Hijo de Dios, para que nosotros tengamos confianza en esa piedra, en esa roca inquebrantable que es nuestro Señor Jesucristo. Con esa roca nosotros somos cubiertos, con esa roca nosotros somos levantados, tenemos fundamento, tenemos de dónde agarrarnos. Con la misma roca otros tropiezan y caen. Quiero hacer una pregunta en este día, como forma de introducción de este pasaje que vamos a estudiar. Una persona puede ser cristiano aparte de la iglesia. ¿Puede una persona calificarse a sí mismo como cristiano si no pertenece a la iglesia? Si no pertenece al cuerpo del mismo Cristo que están diciendo que están siguiendo. Suena absurdo, pero lamentablemente ocurre más veces de lo que pensamos. Hay muchas personas que se han calificado de esa manera y que hoy día se han apartado de la iglesia, pero continúan llamándose cristianos, como si fuera algo completamente aparte. No nos engañemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Tiene los brazos para extender el amor y la misericordia
a aquellos necesitados, aquellos que están pasando por diferentes situaciones. Tiene el corazón para orar por aquellos que están sufriendo. Tiene la vista para ver las necesidades. Y tiene la boca para proclamar el glorioso evangelio que los hace pertenecer a este cuerpo, al cuerpo de Cristo Jesús. Es precisamente lo que el autor de Marcos nos lleva a ver a través de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cómo lo expande sus manos, sus brazos, su corazón, cómo lo expande a través de la iglesia. Así que hoy vamos a ver la misión de Jesús a través de la iglesia. Ese es el título de este mensaje. Y vamos a ver 3 características de la iglesia que es fundada por nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Así que lo que vamos a hacer hoy es un poco diferente. Vamos a leer solamente el pasaje que nos toca y vamos a exponer ese pasaje y luego vamos a ir punto por punto. Sé que suena un poco igual a lo que hacemos, pero tenemos un pasaje bastante largo, pero lo podemos ver de esta manera para poder sacar provecho. Vamos a ver estas 3 características que tiene este pasaje, comenzando en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Esa va a ser la primera sección, que es el primer punto. Jesús establece el fundamento. La iglesia del Señor tiene fundamento. Marcos 3:13 dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús selecciona a 12 hombres de una forma soberana. Él los elige. ¿Dónde? En este monte que dice aquí el autor Marcos. Este monte, Lucas menciona que Jesús había pasado toda la noche orando en este lugar. Y es precisamente cuando la iglesia se levanta para escoger a sus líderes, es muy preciso la oración. Nuestro Señor nos enseñó la importancia de escoger a sus 12. Vamos a ver 3 razones que vemos en esta sección, que vemos en el texto. ¿Para qué escogió a estos 12? ¿Cuál fue el propósito de escoger a estos 12? Y lo vemos en el versículo 14 de inmediato. Dice, para que estuviesen con él. Esa es la primera razón. ¿Para qué escogió a estos 12? Para que estuviesen con él. Para estar una temporada con su maestro. Viéndole, oyéndole físicamente y aprendiendo todo acerca de él. Para enseñarles, para tener una relación significante en su vida, para que su educación espiritual sea una educación completa y no algo separado de carne a espíritu. Ellos iban a ver cosas profundas acerca de la vida espiritual, como iban a comer juntos, como iban a pasar tiempos juntos.
Continuando en el versículo 14 dice, para enviarlos a predicar. Esa es la segunda razón para que los escogió. Los escoge para enviarlos a predicar. El nombramiento fue para ser heraldos. Como un rey envía a un heraldo para que hable en el nombre del rey. Es decir, para predicar, los discípulos deben convertirse en apóstoles. Esto significa enviados. Han de predicar el mensaje exclusivo de aquel que los ha enviado. Jesucristo vino aquí a la tierra enviado por el Padre y habló las cosas que el Padre quería que hablaran a nosotros. Él es el heraldo de Dios. Y Él escoge a sus discípulos, a sus apóstoles, y los envía para hablar las cosas que Él representa, lo que Él quiere hablarnos. Así Cristo fue enviado por el Padre, así estos discípulos, estos apóstoles son enviados por Jesucristo. Y en el versículo 15 vemos que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esta es la tercera razón para qué escoge Jesucristo a estos 12. Jesús les designó para tener autoridad. Esto es el derecho y el poder sobre demonios, sobre enfermedades, como mencionan los demás evangelios. Sabemos que esto fue muy ocurrente, ocurría muchas veces a través de los apóstoles. Ahora, veamos quiénes son estos apóstoles. El autor nos da los nombres de estos apóstoles y es importante que nosotros nos relacionemos con ellos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Este es el grupo más cercano a Jesucristo. Lo vemos en el monte de transfiguración a 3 de ellos. Vemos a Andrés interactuando, trayendo a otras personas a conocer a nuestro Señor. En muchas ocasiones Pedro es el que habla por el grupo entero. Él es el líder. Él está representando a los apóstoles. Está Felipe, Bartolomeo, Mateo y Tomás. Está Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Estos son hombres completamente ordinarios. Algunos de ellos, nos dice Marcos, que fueron escogidos en la barca donde estaban pescando. Otro, Mateo, en las sillas, en las mesas donde estaban recaudando impuestos. Y también otros de ellos ya se habían hecho parte de la multitud que estaban siguiendo a Jesús. Pero aquí en este momento nuestro Señor escoge a 12 de entre la multitud. Estos hombres son ordinarios. Un comentario por William Harrison dice: Jesús unió en una familia a hombres de trasfondos y temperamentos completamente diferentes y a veces aún opuestos. Incluido en este pequeño grupo estaba Pedro el optimista y Tomás el pesimista. Simón el excelote que odiaba los impuestos y deseaba derrocar al gobierno romano, y también Mateo que voluntariamente ofreció sus servicios para recaudar los impuestos del gobierno romano. Con estos hombres vivió nuestro Señor más de 3 años. Hombres imperfectos, en muchas maneras, completamente ordinarios, llenos de arranques, llenos de envidias, llenos de dudas, de temores, de egoísmos, depresivos, de terrorismo. Ellos van a poner el mundo al revés. Ellos van a hacer algo espectacular, no lo saben en este momento. Simplemente han oído la voz del Maestro que los ha llamado. Pero gloria a Dios, porque el que los envía los va a equipar para bendecir así a las naciones por medio de Él. Vidas transformadas que terminaron dando sus propias vidas por el mensaje de su Señor y Maestro Jesucristo. A excepción de Judas Iscariote,
Cada uno de ellos tuvo que sufrir aún hasta la muerte por este mensaje, por el evangelio, por llevar el evangelio. Iglesia, ¿te puedes identificar con los apóstoles? Con hombres ordinarios escogidos por el Señor para ser enviados a predicar, a proclamar este gran mensaje de salvación. Aunque hoy día no existen los apóstoles, todos los verdaderos creyentes nos identificamos con el rescate de que un día el Cristo Rey vino y nos llamó cuando estábamos en el mundo de perdición y nos llama a su mundo glorioso de su Hijo para salvación. Este es el comienzo de la iglesia. Este es el fundamento. Jesucristo ha escogido hombres ordinarios para establecer con ellos la autoridad que les diría: estos hombres lo que están hablando es verdad. Escuchar, escuchar. Porque ellos fueron investidos de poder, hicieron milagros, sanaron enfermos, libertaron endemoniados. Dicha autoridad fue necesaria para estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos fueron a escribir el Nuevo Testamento. Y esa palabra tenía que ser recaudada por ellos, tenía que ser atesorada en su vida y tenía que ser testificada hacia los demás. La autoridad le fue dada para autentificar el mensaje que luego sería escrito en el Nuevo Testamento. Una vez escrita, estas señales, estos milagros ya no serían necesarios para tal autoridad. Luego de que terminó la era apostólica, quedó establecido el fundamento. ¿Qué es esto? La palabra escrita, la que usted y yo podemos gozar y saborear, leyendo y instruyéndonos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está el fundamento. El fundamento son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo es la piedra angular, lo que decide qué tanto va para ir de este lado, qué tanto va para ir de este otro lado, ese fundamento. Y lo que enseñan estos apóstoles y lo que enseñaron los profetas, cuando nosotros vemos eso en las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que fue escrita por profetas y por apóstoles y por personas durante el tiempo de los apóstoles, enseñados por ellos mismos, aprobados por ellos mismos. Dios establece la iglesia con el fundamento de la palabra escrita. Esto es glorioso, hermano. La iglesia, entonces vemos el punto, la implicación. No podemos nosotros tener, para contestar esa pregunta que hice al principio, no podemos tener nuestro propio cristianismo. No podemos calificarnos a nosotros mismos como cristianos cuando no estamos siguiendo este fundamento, cuando no estamos creyendo lo que Dios ha establecido como fundamento. Este fundamento es para que amemos a Cristo. Toda la palabra de Dios, la persona que nos revela es al Señor Jesucristo. Para que lo amemos, es para vivir para Él, para hacer morir el pecado que está en nosotros. Jesucristo oró en la oración sacerdotal que la palabra de Dios, la verdad de Dios, nos hace santos, nos santifica y pertenecer al cuerpo de Él. Él ha establecido ese cuerpo aquí en la tierra. Desde entonces ha estado y continuará hasta el día del regreso de nuestro Señor. La iglesia, punto número 2, la iglesia consuela al pecador. Esta es otra característica. Consuela al pecador, pero advierte severamente
en contra del pecado. Y lo que vamos a ver ahora es dos rechazos que recibió nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la palabra, comenzando el versículo 20 al 21. Vamos a ver el primero. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los suyos aquí son los familiares del Señor Jesús. La voz corrió, llegó hasta Nazaret, donde están los familiares, y supieron que Jesús andaba con mucha gente, que había muchas multitudes, que aún estaba haciendo cosas que la gente decía, no lo pueden creer. Está loco, está fuera de sí. Los familiares de Jesús evidentemente se enteraron de estos y fueron a buscarlo. Y querían ponerlo bajo su cuidado y control, supuestamente por su propio bien. Bendita la locura de todo aquel que está impulsado por el amor a Cristo. Bendita la locura de todo aquel que vive apasionadamente por este Señor. También nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por los líderes de Israel. Aquí vamos a ver los versículos del 22 al 30. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndoles llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Jesús es acusado de estar poseído por Beelzebú. Esto es el señor de las moscas, de la suciedad, otro nombre para Satanás mismo. Como si solo de esta manera pudiese hacer los milagros que Jesús estaba haciendo. Para su familia, él está fuera de sí porque ellos no conocen lo que está haciendo. Ellos no estaban ahí siguiéndolo como los demás. Pero para estos líderes religiosos que vienen expresamente desde Jerusalén, porque ya han estado planificando cómo destruir al Señor Jesús y están buscando la manera de sacarlo de su agenda de ellos. Estas cosas se hacen sobrenaturales y ellos están convencidos de que Jesús no está loco, de que o lo que hace proviene de Dios o viene de Satanás, y optaron porque viniera de Satanás. Tenían dos opciones, escogieron la de Satanás. No sé si se acuerda cuando estudiamos el libro de Juan, cuando vino Nicodemo, uno de los líderes de Israel, el maestro, y le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él.
Nicodemo había escogido otra posición, que por lo menos le ayudaba a buscar un poquito más de Jesucristo. Y sabemos por la historia y la tradición que Nicodemo terminó siendo parte del reino de Cristo Jesús. Pero estos hombres no. Estos hombres acusaron a Jesucristo de estar poseído por Satanás mismo. Note que Jesús los llama y les dice en parábola en versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esta parábola nos enseña tres aplicaciones rápidas. Dice, si el reino está dividido, no puede permanecer. Versículo 24. Versículo 25. Si una casa está dividida, no puede permanecer. Y versículo 26. Si Satanás se opone a sí mismo, está dividido, no puede permanecer y ha llegado su fin. Jesús concluye con un factor muy importante. Para que alguien pueda robarle a un hombre fuerte en una casa, tiene que primero atarlo. Tiene que primero llegar a él y dominarlo. Una realidad muy simple. Jesús no es un agente de Satanás, sino que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. El largo tiempo, reino del hombre fuerte había llegado a su fin. Jesús no solamente ató a Satanás, pero destruyó el poderío de Satanás. Y Jesús vino a llevar las cosas que le pertenecen a su Padre, que son aquellos que son redimidos por su nombre. Jesús hace juicio sobre estos hombres que le acusan. De cierto os digo, esta es la primera vez que Marco utiliza esta frase. Y esta frase implica una forma de introducir una palabra de verdad y con autoridad. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados son perdonados. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Jamás. Sino que es reo de juicio eterno. Cualquiera que deliberadamente calumnia contra el Espíritu Santo en relación al señorío de Cristo Jesús, se priva eternamente de la salvación. Ese es el juicio que Jesús está trayendo a esos hombres. Esos hombres han visto, han escuchado que las cosas que Jesús hace, las hace maravillosamente, sin esconderse, completamente, absolutamente. Tiene que ser de Dios. Y esa fue la conclusión que llegó a Nicodemo. Pero estos hombres dijeron, no, Belcebú, tiene que ser de Satanás. En este caso, los líderes que estaban viendo esa luz que gobierna, la luz de Cristo que vino a resplandecer a este mundo, le llamaron tiniebla. Estaban viendo a Jesús lleno del Espíritu Santo y lo acusaron de tener el espíritu de maldad. ¿Por qué? Porque estaban atribuyendo las evidencias extraordinarias de Cristo Jesús completamente ilimitadas. Jesús sanaba a cualquier enfermo, no importaba qué enfermedad tuviera. Jesús liberaba a cualquier endemoniado, no importaba qué demonio tuviera. ¿Cuál es la aplicación? El pecar es muy serio. Y esta gente optaron por hacer un pecado demasiado. Un pecado de obstruir esa luz y decir esto no es de Dios en absoluto. Y se pusieron bajo la ira de Dios
Y eso es terrible. Cada uno de nuestros pecados, sin perdonar, merecemos la ira de Dios. Cada uno de nuestros pecados. Y no olvidemos que Cristo vino para el perdón de nuestros pecados. Y eso lo enfatiza en estos versículos, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero estos hombres que vieron, analizaron la luz constante, poderosa, de sanar, de hacer milagros, de hacer prodigios, de hacer señales, y optaron no por creerle, no por no creerle, optaron por acusarlo de que su reino es de las tinieblas. El pecado imperdonable es atribuir la obra del Espíritu de Dios en Jesucristo como obra de las tinieblas. Es decir, que Cristo es Satanás encarnado. Para los líderes religiosos esto fue una realidad, triste realidad. Ellos no se echaron para atrás de su convencimiento. Acuérdense que lo llevaron a la cruz. Dios envió a su Hijo para que en Él tuviéramos paz, para que en Él estuviéramos completamente, eternamente asegurados en Cristo Jesús. Romanos 8:1 nos dice el apóstol: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No existe más condenación. Si hemos venido a Cristo Jesús, hemos sido asegurados por Él. Su amor es tan grande y maravilloso que nos convence y nos atrae a Él de una manera increíble. Estamos asegurados por Él y eternamente y para siempre. Pero las personas que han analizado y han estudiado a la persona de Cristo y han decidido atribuirle a Cristo aquellas cosas que son de Satanás, ahí hay juicio eterno. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor ha sido liberado de la potestad del Satanás que se está hablando aquí. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor se somete a su señorío para vivir para su gloria y su honra. Nuestro Señor es poderoso Salvador e infinitamente confiable para el perdón de nuestros pecados. Vengamos a Él con nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados a Él. Él es justo para perdonarnos. Veamos el tercer punto de las características de la iglesia que el Señor ha establecido, para que seamos consolados en nosotros mismos como iglesia cuando veamos esta marca en nuestras propias vidas. La iglesia es una unidad con la marca espiritual. Es una unidad que se va moviendo según el Espíritu. Es algo espiritual que vamos viendo. Y para esto veamos los versículos 31 al 35. Este es el último punto. Vienen después sus hermanos y madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. He aquí la verdadera familia de Cristo. La verdadera familia de Cristo no está limitada a los 12 apóstoles que acaba de escoger. No está limitada a personas especiales o a personas importantes de la era. No,
a 12 personas ordinarias que estableció como sus líderes y personas completamente ordinarias para pertenecer a la familia. Y la marca que hace que una persona esté seguro de pertenecer a la familia de Cristo es si hace la voluntad de Dios. Eso es fe. Hacer la voluntad de Dios es fe. Es creerle a Dios. Es estar convencido de su realidad. Es vivir para Él. La verdadera familia de Dios, esta es la iglesia, no será determinada por los familiares en la carne, en la raza, en herencia cultural o en alguna otra cosa que podamos nosotros carnalmente inquirir, pero sí los que hacen la voluntad de Dios. Quienes hacen la voluntad de Dios, estos son los que escuchan a Jesús, creen en Él para el perdón de sus pecados y comparten este evangelio glorioso. Están enamorados de la persona de esta Biblia. Están enamorados de la persona que emana de esta Biblia. En referencia a su familia, dice ahí hermanos y su madre. Jesús no está demostrando ninguna rudeza o repudio hacia su familia. No, solo está utilizando el gran diseño de Dios en la familia, en la carne, que tanto nos identificamos, que tanto conocemos de esos lazos naturales que nos rodean, como un ejemplo para que entendamos que esa familia en la carne se traduce, se experimenta en una familia espiritual. Para que entendamos lo que están en Cristo, pertenecemos realmente a una familia y esta es la familia de Dios. En cambio, nos recuerda que los que nos une al Señor no es la relación física, sino la obediencia a Dios. Por eso es importante la fe. Pues si le creemos a Dios, le vamos a obedecer. Si estamos convencidos de su realidad, entonces vamos a actuar, nos vamos a mover hacia Él. No siendo oidor olvidadizo, dice Santiago, sino hacedor de la obra. No solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso es obediencia. Y hablando de Santiago, posiblemente él era uno de los que estaba afuera esperando a Jesucristo. Es su hermano, Santiago, como tuvo otros hermanos y tuvo otras hermanas. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son hechos hijos de Dios son engendrados por Dios mismo. Dios provee esa vida espiritual para que nosotros podamos tenerla. Dios es el que hace que un cuerpo, un ser humano que está muerto en sus vicios y pecados, que está imposibilitado en llegar a Dios, tenga fe para poder creerle a Él. Eso lo hace Dios. El muerto no se va a parar solito. Dios tiene que regenerar nueva vida, quitar su corazón de piedra, poner un corazón de carne, poner a su espíritu para que avive el espíritu de la persona y pueda entonces obedecer a Dios y pueda entonces creerle a Dios y pueda entonces vivir para su gloria y su honra. Estos son la familia de Cristo. Y Jesús está regocijándose
que acaba de establecer, la noche anterior estuvo orando por el establecimiento de estos 12, acaba de establecer los 12 y ahora está diciéndole a todas estas personas que están alrededor de él que son sus hermanos. Jesucristo tenía que ser hermano de nosotros, porque se vino a identificar como nosotros en carne, para que así como hermano 100% humano pudiera representarnos en su sacrificio genuinamente y poder representarse ahí como ser humano, como un hermano de nosotros. Eso es glorioso. Y que el Señor todavía nos llame hermanos, porque Jesús es el Hijo natural de Dios y que Dios nos ha hecho aceptos y nos ha adoptado en la familia de Cristo Jesús por adopción, pero nos llama hermanos. Eso es glorioso. En conclusión, la misión de Jesús continúa a través de la iglesia. Jesús va, a pesar de que fue rechazado por la gente importante del momento, Él escogió a sus 12 hombres ordinarios para continuar su misión y los revistió de poder para que continuaran enseñando y aplicando lo que él estaba enseñando. A pesar de que fue acusado de ser un agente de Satanás, Jesús trajo juicio sobre estas personas quienes intencionalmente, después de haber analizado la evidencia de sobremanera grande de que Cristo había sido la persona más importante que caminó sobre la faz de la tierra, trayendo maravillas, trayendo milagros, trayendo prodigios y señales, lo acusaron de haber sido poseído. Jesús ejecutó juicio en estas personas, dejándoles saber que estaban fuera de la posibilidad del perdón. Los que acusaron a Jesús terminaron fuera de la familia de Dios. Los que siguieron a Cristo haciendo la voluntad de Dios, ellos fueron instituidos familia de Cristo. Este es Jesús, este es nuestro Señor, Él es el Rey, Él es el que trae su cruz en misión, la lleva hacia adelante y su palabra es autoridad. Te pregunto, ¿te consideras cristiano? ¿Te consideras o te calificas como cristianos? Te voy a preguntar, ¿amas la familia de Dios? ¿Te relacionas con la familia de Dios? ¿Te congregas con ellos? ¿Sales con ellos? ¿Buscas que ellos lleguen a tu casa? ¿Que estén comunicándose los unos a los otros? ¿Cómo sabes que estás en la familia de Dios? Si haces la voluntad de Él. ¿Cómo sabes si estás haciendo la voluntad de Él? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? La encontramos en su palabra escrita. Romanos 12:2. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar así cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es así que es santificación, es así que es para movernos hacia más, abrazar a Dios y hacer morir el pecado en nuestra vida. Pero es un mar y un océano grandísimo que necesitamos estar inundados de las realidades de este mensaje. Así que, ¿cómo sabes que la voluntad de Dios es lo que estás haciendo? Cuando tu vida está creciendo según y está dando el fruto según la palabra de Dios nos dice que es el fruto del Espíritu. Cuando empezamos a ver el pecado como algo que odiamos, cuando empezamos a ver a los hermanos como algo muy especial, cuando empezamos a hojear la palabra de Dios y vemos que eso es un manantial, cuando empezamos a orar a Dios y le empezamos a pedir, Dios, danos hambre y sed de tu palabra.
para no hacernos indiferentes hacia tu palabra. Este es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, quien fue enviado aquí a la tierra para escoger a los suyos y llevarlos al Padre. Él ha hecho moradas celestiales para que donde Él esté, allí estemos cada uno de nosotros. Él es el que invita a todos los seres humanos al arrepentimiento, a venir a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y Él os hará descansar. Él es el Santo de Dios. Santo, santo, santo. Oremos. Dios, en estos momentos te damos la gloria y la honra. Gracias por este privilegio de predicar tu palabra. Dios, haz en nuestros corazones que deseemos más y más el conocimiento de tu Hijo amado Jesús. Dios, que nuestros afectos sean cambiados, transformados, porque deseamos que la gloria de nuestro Señor sea exhibida en la forma que nosotros nos relacionamos. Que sepamos que cuando nosotros nos dirigimos a un hermano y le hacemos algo para hacerlo avanzar en su vida de cristiano, que esas cosas, Señor, las estamos haciendo a ti mismo, porque tú te identificas con cada uno de los tuyos. Ayúdanos a tratarnos así y a mirar al resto de este mundo con esa compasión y ese deseo de extender nuestros brazos para llegarnos a Él como Cristo lo hizo aquí en la tierra, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Que Dios les bendiga.